Hola, buenos días. Vamos a comenzar. Estamos acá con gente que ustedes seguramente conocen, Mauro Conieta y Santiago Herrera. Buen Ya día. Buen día, ¿cómo va? después se van a presentar, van a saber bien qué hacen porque van a hablar de sus trabajos y de sus actividades. La idea de hoy es hablar un poquito de los market makers, dealers, scalpers, day traders, que van tomando distintos nombres de acuerdo al mercado donde se desarrollan. En general, el término que se utiliza más comúnmente o más para cualquier tipo de hacedor de mercado o proveedor de liquidez es el término de dealer. Su función es la de proveer inmediatez para que todo el mundo pueda negociar rápidamente, algo que los traders impacientes valoran muchísimo, y a cambio de esa inmediatez cobran lo que se llama el bid-ask spread, es decir, que pretenden hacer lo que cualquier trader, ¿no? Vender caro y comprar barato. Específicamente en los mercados de futuros, cuando tenemos operadores que se desempeñan en esas funciones, los llamamos market makers, locals, scalpers o day traders, con muy pequeñas diferencias o sutilezas en cada uno de los casos. En algunos mercados hay tanta competencia entre los dealers o market makers que para poder mantenerse en el negocio se transforman en especuladores o en operadores que pasan a tomar posición, ya sea operando spreads o otro tipo de posiciones, ¿sí? Acá miramos que en los mercados de futuros justamente tenemos market makers, por ejemplo en el CME Group hay un directorio de market makers especializados por distinto tipo de producto que negocian, al igual que en MAT Barrofex, ¿sí? Donde tenemos el listado de quienes, en este caso es un poco diferente, ¿no? Porque los llamamos hacedor de mercado primario, operador frecuente o hacedor de mercado secundario con distintas obligaciones y derechos y distintas funciones, ¿no? Bien, pero básicamente la función de los market makers es cotizar, poner puntas, ofertas de compra, ofertas de venta, en búsqueda de una ganancia esperada. Esa ganancia esperada sería obtenida en el caso en que todas las ventas el market maker las realiza a este precio y las compras a este precio, vendiendo caro, comprando barato, en cantidades iguales, ¿sí? Siempre y cuando esos valores se mantengan constantes, ¿no? Que el mercado no se mueva y no los deje desubicados. Entonces hay una diferencia entre lo que es esa ganancia esperada y lo que realmente realizan, que muchas veces no es ganancia, sino que se transforma en una pérdida, ¿no? Los market makers van cotizando de distintas formas, o las dos puntas, comprando y vendiendo, o solo una, ¿sí? Va dependiendo del lado que quieran negociar o hacia dónde quieran llevar lo que vamos a definir en un ratito, que va a ser su inventario. Hay obviamente muchas formas de cotizar, y una vez hace muchísimo tiempo, hablando en un curso, recibiendo charlas de un market maker, de un hacedor de mercado, un tipo específico que vamos a ver más adelante, que es scalper, él decía que su metodología de ganancia era de 10 operaciones, o sea, él estaba bien, estaba operando bien, si de 10 operaciones, en 7 salía empatado, en 2 ganaba y en una perdía. Entonces, digamos, esa era la forma en la que en el largo plazo, entre todas las operaciones que él hacía, él mantenía una tasa de ganancia esperada. Y los market makers están ofreciendo cotizaciones para los distintos operadores del mercado para
brindarle esa liquidez, esa inmediatez a distintos operadores. Los clientes últimos, ya sean pequeños o institucionales, ingresan al mercado a través de brokers, ¿cierto? Y esos brokers son los que en realidad deben negociar con los market makers o dealers. Es interesante conocer el funcionamiento de estos market makers o dealers porque muchas veces, por más que no seamos ese tipo de operador, nos tenemos que encontrar o negociar con ellos. Y en general podemos decir que hay dos formas de hacerle frente a esa situación, digamos, a lo que sería la negociación activa, que va a implicar un pelear el precio, conseguir un mejor precio a la que está ofreciendo el market maker en ese momento, o tomar el costo de esa inmediatez o de esa liquidez que está asumiendo el market maker operando, serían las órdenes al mercado, ¿no? Entran al bid o al ask directamente. Y ahí, digamos, vamos a recurrir a la gente que se dedica a estas cuestiones y no tan, digamos, de manual o académico. Cómo juega el tamaño de la orden, el tipo de cliente, a la hora de decidir cómo enfrentar, digamos, la negociación. Mauro, vos que te dedicás a eso. Bueno, yo trabajo puntualmente en FIO, futuroopciones.com, un broker, digamos, que nace como muchos otros corredores de cereales, luego se convierte al tiempo en un corredor que tiene un acopio, lo cual ya lo diferencia un poco de un corredor habitual, el cual intermedia entre sus clientes cobrando una comisión. Los conocidos corredores que tienen acopios también toman posición, lo cual les permite en muchas ocasiones mejorar condiciones de precios y demás, y hacer, digamos, captar, no sé, buenas alternativas de negocio en el mercado. Puntualmente para el caso de los clientes que nosotros tenemos, la característica que tiene FIO es que son clientes más bien productores grandes y acopios, ¿no? Entonces eso hace que puntualmente a un broker como nosotros nos sea muy útil operar con market makers para cuando tenemos que encontrar esos volúmenes grandes que muchas veces en el mercado, si está de un lado o del otro, sería difícil encontrar, ¿no es cierto? No tenemos tantos, o sea, nuestra característica no es tanto tener clientes retails, sino más bien estos clientes grandes. Y depende cómo venga la orden, o sea, si es una orden, digamos, relativamente, según el mercado, ¿no? Ya sea soja, maíz, trigo, etcétera, sea una orden más bien chica o grande, cómo vayamos a ir a conseguir ese precio. También lo que ocurre un poco es, por eso hacía la introducción, la parte del acopio en estos llamados correacopios juega un rol importante porque suele ocurrir de que muchas órdenes o condiciones de precio se canalizan a través del acopio, ¿no? Por la facilidad que tiene en tomar posición o armar, si se quiere, estructurados que para el cliente no requieren márgenes o diferencias y demás. Entonces, cuando el acopio tiene que hacer una operación puntual y de repente un cliente tiene una orden por el otro lado, en vez de ir a pegarle a las puntas, nosotros mismos, sin ser oficialmente, como en la tablita esa, market makers, de alguna manera hacemos de market maker entre nuestros clientes, o sea, yendo al medio en ese precio y macheando esa orden de los dos clientes, ya sea el cliente acopio y el cliente genuino. Para casos en los que las órdenes son más chicas o se pretende, por el motivo que sea, tomar algún precio inmediato, teniendo la percepción de que puede cambiar rápidamente, directamente vamos a las puntas. Y nuevamente, ahí después Santi va a comentar su parte, ¿no es cierto? Pero muchas veces podemos encontrarnos en que en esa punta hay clientes genuinos o los mismos market makers que si no estuvieran esos clientes genuinos
no tendríamos cómo calzarla. Entonces, siempre va a depender de muchos factores, incluso en lo que es una empresa como la nuestra, de la comunicación de los operadores. En la mesa de FIO hay dos, te diría tres operadores agro, que solamente miran y operan los futuros locales e internacionales de commodities agrícolas y manejan carteras de clientes distintas. Entonces, encontrar internamente quién está un cliente comprando o un cliente vendiendo antes de ir al mercado y pegar a la punta o conseguir un precio más desfavorable, comunicar internamente, bueno, mira, tengo una orden grande de compra soja, noviembre. ¿Hay alguien que la pueda captar o la vamos a buscar internamente quizás primero? Y si no, la última, como ya nos conocemos y muchas veces también se pueden ver quién está operando, como lo dice en el punto 1, ir al market maker puntual, o sea, decir, bueno, mira, tengo una orden tal, ¿te sirve? ¿Cómo podemos negociar el precio ahí en el medio y demás? Así que bueno, es un poco lo que ocurre en el día a día, digamos, de una mesa de un corredor como el que trabajo yo. Sí, en este caso, cuando hablamos de dealers, a mí me gusta pensarlo, yo entiendo o intento en general de pensar las cosas como qué arbitraje está haciendo. Y el dealer en este caso, sea o no contratado por el mercado, que es lo que le diferenciaría entre un market maker, al menos para mí, y un dealer que puede ser institucional, independiente del mercado, es el que se encarga como de arbitrar la escala. De cierto modo, un dealer puede estar o comprando, originando órdenes de un montón de minoristas para después pasarla a un supónganse un buy side que necesita una orden grande, como puede ser el caso de FIO, donde a él capaz no le interesa estar comprando de a 30 toneladas, sino directamente cerrar un negocio por 3.000. O si no, puede a veces estar del otro lado, donde toma la orden grande en principio y luego la fracciona intentando ese fraccionamiento, como cualquier retailer minorista, desde el que compra alimento balanceado, digamos, hablando de economía real, o elemento de limpieza, es el que está fraccionando la orden para intentar sacarle un margen pequeño a una orden grande por la que tomó riesgo direccional en principio. Sí, muchas veces, si lo pensamos o lo trasladamos estas funciones a la economía real, las encontramos, digamos. Es la función de esa que vos describías, de poder, que también se hace con activos reales, ¿no? Que uno por ahí lo tiene como más... Sí, a veces estas cosas con nombres en inglés y parecen un poco ajenas, pero la realidad las funciones del mercado terminan siendo un reflejo de la economía en cualquier aspecto. Y en ese funcionar, los market makers o los dealers, digamos, hacen su negocio si obviamente consiguen comprar la misma cantidad que vendieron o vender la misma cantidad que compraron, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estar todo el tiempo atrayendo el flujo de órdenes de los dos lados si queremos llevar esa ganancia, negociar rentablemente o llevar esa ganancia esperada, que sería nuestro spread, ¿no? Y para manejar eso, para atraer el flujo de órdenes, podemos negociar, digamos, podemos cotizar más agresivamente para atraer negocios, o la otra variable que tenemos para mover como market maker o como dealer es la cantidad que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces esas son las dos grandes decisiones que tenemos o que tienen los market makers a la hora de cotizar. Dónde ubicar esos precios y qué cantidades ofrecer cada lado, ¿no? Eso es un poco lo que haces. Sí, no sé si particularmente yo, pero sí, es el rol. A veces es más fácil, si uno está un poco ajeno al mercado, pensar qué se imagina del mercado, y creo que la imagen común de la gente es el piso tradicional. Y bueno, muchas veces el dealer era el tipo que uno lo veía en la rueda viva voz, gritando de todo un lado, siendo el comprador de todas las posiciones para después descargar la posición grande. Y ahí están los dos roles que marca Gabriela. Es el tipo que capaz cotiza agresivamente para tomar una posición,
pero ya está viendo la salida, digamos, está cotizando esa posición agresivamente con un objetivo que es poder darle el volumen a otro cliente que capaz lo hizo con una solicitud puntual de voy a estar necesitando comprar tal posición, o por una lectura correcta de mercado, donde se anticipa un movimiento de un jugador más grande. Sí. Y en el caso, muchas veces, en el caso de que eso no se dé, de que no pueda descargar toda la posición inmediatamente, se queda con un stock, con un inventario, con una posición, ¿sí? Eso es lo que denominamos inventario, y muchas veces hay operadores o distintos tipos de market makers, distintas actitudes frente a esta actividad, y hay, digamos, un inventario objetivo para el hacer de ese market maker. Ese inventario objetivo puede ser cero, es decir, que quiero quedar cerrado todos los días, ¿sí? Cualquier desbalance con respecto a ese objetivo, o cualquier diferencia con respecto a ese objetivo, me está dejando una situación de inventario desbalanceado, que tengo que manejar como market maker, ¿sí? Y entonces ahí, digamos, es como que podrían ser 3 las respuestas, y va a depender de cada market maker, de cada tipo de operador, qué hacer. Podría achicar mover las cotizaciones para justamente achicar ese desbalance, a veces relegando ganancia, o a veces hasta incluso perdiendo, dependiendo, digamos, cómo lo agarre ubicado, si se le movió el mercado en el medio. O podría decidir tener una posición especulativa. Entonces ahí el inventario ya tiene como un objetivo, digamos. Si me voy a quedar, no va a ser cero, voy a quedarme o comprado o vendido, porque creo que para el mercado va a ir para ese lado. O si no quiero asumir ese riesgo, que era un poco lo que muchas veces me comentaba Santi que vos hacías, es cubrir la cartera con un instrumento que esté correlacionado, más o en mayor o en menor grado, digamos, cubrir esa cartera, ese inventario que ha quedado en nuestra posición. Corregime si es incorrecto, o sea, el inventario también podríamos hacer referencia depende también del subyacente, ¿no es cierto? Estar comprado, vendido en acciones, en soja, en commodity, o en tasa de interés, volatilidad, o sea, no solamente es un activo físico o un commodity, pero también puede ser que mi objetivo de inventario sea, bueno, estoy long o short, tasa o volatilidad, ¿no es cierto? Sí, lo que uno termina mirando es el riesgo que quiere asumir y la administración de ese riesgo. En principio, uno opera, y yo siempre digo que el objetivo del market maker sería no tener posición. O sea, el market maker en el escenario ideal fue invisible, apareció en el mercado, le dio contraparte a 2 partes opuestas, y en el medio se llevó una rentabilidad mínima. La realidad, y sobre todo en mercados como el nuestro, donde hay gaps de precios, donde se generan vacíos, donde hay muchas veces imperfecciones en la formación de precio que se pueden mantener mucho tiempo, uno arrastra posición mucho más tiempo del que quisiera tomarla, pero después está en cada estilo o en cada individuo la administración de ese riesgo. Y ahí, bueno, cada uno decidirá cómo quiere administrar ese riesgo, pero y cómo puede administrar ese riesgo, porque también esa es otra restricción que hay en el mercado local, que muchos riesgos, por más que uno los quiera cubrir, se hace difícil. Entonces empezás a armar unas posiciones con expectativa, digamos, de estar cubriendo eficientemente, pero sabiendo que uno está asumiendo un riesgo ahí de base en la imperfección del mismo hedge, ¿no? Exactamente. No siempre es lo que queremos, sino es lo que nos toca, digamos. Sí, hay como una diferencia entre el reloj del market maker que uno puede leer en un blog o en internet o en un libro, y en la práctica, en la vida real, cuando se te correlacionan todas las posiciones para el mismo lado y no tenés forma de descargar riesgo, digamos. El problema siempre para un market maker va a ser estar tomando más riesgo del que quería tomar,
y quedarse con una posición que no quería tener. Exactamente. Y en ese caso, digamos, podemos hablar de clasificar, digamos, ese riesgo de inventario. Esto es como, digamos, se clasifica, digamos, generalmente de dos maneras, ¿no? Y en ese podemos pensar cuando el riesgo de inventario, o cuando el inventario que tenemos, la posición que tenemos, no está correlacionada con los precios futuros. Es decir, que ese desequilibrio o ese desbalance de inventario pasa a ser diversificable. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería reaccionar ante un escenario en donde mi desbalance de inventario no está correlacionado con la evolución de los precios? Y en algún caso voy a perder, porque los precios pueden subir o pueden bajar. En algún caso voy a perder, en otro caso voy a ganar. Entonces, teniendo operaciones en muchos productos distintos, yo estaría diversificando mi cartera y bajando ese riesgo, que me lo permite bajar el hecho de que sea no correlacionado con el precio. Quizás quede más claro la idea cuando veamos qué significa que esté correlacionado con el precio. Es que yo me quedé con una posición en donde operé y como esto que decías vos al principio, ¿no? Creyendo, vos decías que tus clientes a veces tomás el precio de mercado porque vos tenés una visión acerca de que el precio va a subir o va a bajar. Entonces, como te adelantás a esa suba o esa baja, tomás lo que hay en el mercado, ni lo peleás. ¿Sí? Ahí el que perdió, ¿quién fue? El market maker que te dio la cotización, que no tenía ese feeling o ese sentir de que el precio se iba a ir para arriba o para abajo. Entonces, la posición resultante del market maker, si lo miramos desde el market maker, le quedó inversa a la evolución del precio. Quedó vendido cuando el precio va a bajar o quedó comprado cuando el precio va a subir. Y eso es lo que se llama, o lo que se denomina, selección adversa. Quedó mal parado ese market maker, alguien tenía información acerca de los fundamentals del producto y operó. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el market maker negoció con lo que se llama, digamos, todos estos términos vienen de la microestructura de mercado, ¿no? Esos serían los traders informados. Traders, por decir cualquier operador, ¿sí? Puede ser un cliente institucional, puede ser un retail, puede ser alguien que tenía esa información y que se le adelantó al market maker. Perdón, por las dudas, no, creo que dijiste que quedó posicionado en forma contraria a lo que a su beneficio, quedó vendido cuando el precio va a bajar, ahí quedó vendido. Al revés, quedó vendido. Lo aclaro por las dudas. Quedó vendido cuando el precio, bueno, va a subir, o comprado cuando va a bajar. Exactamente, sí. Ahí se me cruzaron los cables, gracias. Entonces, digamos, este es el caso más difícil, ¿no? Porque cuando estoy mal parado en el mercado, porque quedé descolocado, porque operé con alguien que tenía más feeling o información acerca, no información por tener mala información o información obtenida incorrectamente, ¿no? Digamos, por tener esa percepción de la evolución del mercado. Y esa selección adversa, o lo que los economistas llaman selección adversa, es lo que tiene que de alguna forma poder darle respuesta al market maker. ¿Qué hacer ante esas situaciones? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando negocio, cuando tengo la posibilidad de poder estar negociando con alguien que tiene información acerca de los fundamentals de ese producto? Si yo negocié con un trader informado, digamos, pasaría a ser mi inventario está desbalanceado y pasaría a poder tener las mismas respuestas que decíamos antes. Modifico mis cotizaciones para sacarme ese excedente de encima, me di cuenta que me equivoqué, que el mercado se va a mover. Modificando mis cotizaciones para que alguien me opere. O directamente ir yo a agredir el mercado para sacarme ese problema de encima. Y ahí generalmente es cuando es lo más costoso, ¿no es cierto? Y voy a asumir mi pérdida mayor. Obviamente, ir a descargar ese riesgo en otro lado, cubriendo esa posición que me quedó, consecuencia de estar negociando con un trader informado. ¿Sí? Sí, acá hay un par de diferencias, me parece, entre el modelo teórico y la práctica. En la práctica,
hablando específicamente de un market maker que tiene obligación de estar en pantalla, el market maker es agredido constantemente. Entonces, en ninguno de esos va a tener certeza de si su contraparte es un trader informado o no. Sin embargo, el market maker, como cualquier otro operador, va a tener que estar teniendo cierto tacto del comportamiento del mercado. Y ahí sí, las tres salidas que tenés, porque muchas veces uno cree que está con un trader informado del otro lado, informado en el sentido de mejor informado que vos, porque probablemente la contraparte tuya en un mercado, si hablamos por ejemplo de las cotizaciones de soja, son todos traders informados, no hay nadie que esté operando por operar, pero bueno, cada uno tiene visiones divergentes. Pero el terror claramente del market maker es quedar con una posición, en este caso supongamos vendida, cuando no solo el mercado está viendo que va para arriba, sino el market maker también está viendo que va para arriba. Entonces está teniendo una posición contraria a la posición que quisiera tener él como especulador. Y en ese caso, el market maker puede modificar las cotizaciones, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ponerse más agresivo, pero para desarmar posición y no para armarla. Pasar el excedente a alguien más es de lo que uno intenta muchas veces hacer, pero muchas veces, y ahí es cuando hablaba y mencionaba los gaps, muchas veces si hay como una corrida, un bull run, decimos a veces, en el que salen todos a comprar, el gap te genera mucho más costo, un costo, digamos, y es un riesgo más, el riesgo de que el mercado se te vacíe cuando vos necesites operar y vos estés, no solo hayas vendido mal, sino que estés para cerrarlo pagando mucho más de lo que debería estar pagando, y si no, realizar la cobertura, que como tal normalmente es imperfecta, entonces uno está descargando parte del riesgo, pero está armando un riesgo nuevo, que es el riesgo, digamos, de la eficiencia de esa cobertura que está armando. Exactamente. Y aparte la restricción presupuestaria, porque también... Definitivamente. Sí. Porque uno está movilizando más dinero en una posición que no quiere tener. Estos términos, hiciste muy bien en la aclaración, porque estos términos son bien términos académicos, y entonces cuando uno se refiere, digamos, es muy habitual hacer la diferenciación entre traders informados y traders no informados. Pero en realidad no es que, digamos, es una sutileza, es una forma de nombrarlos, la información está totalmente dispersa y hay, digamos, agentes que tienen más o menor información o tienen una mejor lectura de esa información, que es una cuestión totalmente subjetiva, no es que haya gente desinformada, sino que hay mejor o peor informada, sí, o con mejor feeling, digamos. Sí, estas cosas en el mercado, además lo que se da es que muchas veces el que para el modelo teórico es un trader informado, quizá en el siguiente trade es el trader no informado. Exactamente. Digamos, no son posiciones fijas que bueno, hoy yo decido ser el trader informado. Es como que la lectura a posteriori te define a vos como el trader mejor informado, pero eso es parte del modelo teórico. En la práctica, todas estas posiciones se mezclan y medio que dependen del éxito que tenga uno. Si la lectura fue correcta, vos eras el trader informado. Si la lectura fue incorrecta, vos eras el trader no informado. Exactamente. O el que pagó una pavada. Sí. Y tampoco hay certezas, ¿no? Tampoco hay certeza ninguna, digamos. Es como que es una forma de poder describir las situaciones dando roles, pero obviamente si yo pudiese como market maker saber quiénes son con certeza los traders informados y los no informados, hasta podría decidir no negociar directamente con traders informados. Lo que pasa es que no tengo esas certezas. Entonces todo esto trata de buscar, digamos, de buscar soluciones en un marco de incertidumbres y de manejo de probabilidades y de decir, bueno, en general la pega y entonces ese pasaría a ser en general para mí el trader informado. Cosa que podría en este caso estarse equivocando, obviamente, ¿no? Hay una cuestión ahí, digamos, en la parte que a mí me pareció muy interesante en esta descripción teórica, si querés, de las situaciones de mercado, entre lo que se denomina valor fundamental del activo, valor guiado por los fundamentals de ese activo, y valor de mercado, valor en el cual se limpia la oferta y la demanda. Y como market makers,
La idea, ¿sí? Esto es una descripción teórica, vamos a ver después qué ocurre en la realidad. La idea es que el market maker tiene incentivos para que le lleven las dos puntas, porque así realizaría teóricamente la diferencia entre el bid y el ask. Pero al mismo tiempo tiene la necesidad de evitar quedarse descolocado en el mercado y que un trader mejor informado le opere porque cree que el precio se va a mover para ese lado. Y que, en el caso en que el market maker haya mal parado en un movimiento de mercado. Entonces el market maker, para evitar esa situación, lo que tiene que hacer es estar cotizando siempre por debajo del valor fundamental. Es decir, si este es el valor fundamental, vamos a hacerlo fácil, poner el ask por acá y el bid por acá, cerquita, para que le lleven oferta y demanda a los que están buscando inmediatez, pero evitando, ¿sí? Si sus ofertas estuviesen acá y acá lo limpiarían los traders mejor informados que dicen ese precio está barato, va a subir un poquito más y va a quedar descolocado. Entonces, para evitar esa selección adversa, el trader tiene que ubicar el bid-ask spread de forma tal de combinar siempre esas dos cuestiones, ¿no? El valor fundamental y el valor de limpieza de oferta y demanda del mercado. Acá en general a mí me gusta buscar metáforas simples y lo que pensaba es que esto es parecido a las baranditas de cuando uno juega al bowling. Pero una diferencia importantísima. En general, acá, si te están pegando sucesivamente a la baranda, en primer lugar, vos no podés corregir al que tira la pelota, a la que tira la bola de bowling. Y en segundo lugar, vos tampoco sabés bien dónde está la pista. Entonces, tu actividad, digamos, como market maker es tratar de adivinar por dónde va a ir la bola de bowling y poner las barandas de manera tal de que no te peguen, de que la pelota no toque, sin ser vos el que tira la bola de boliche. Y además, con el ancho de la banda definida por el mercado por tu contrato de market maker. Es más complicado, ¿eh? Porque a priori, cuando uno no sabe dónde está el precio, la lógica indicaría que se quiere poner lo más ancho posible, pero acá, como market maker, cuando uno tiene un contrato de market maker, el mercado te está diciendo, bueno, este ancho en el que vos tenés que definirle la pista al jugador no puede ser más de, supongamos, no tengo reglamento de bowling, pero supongamos 90 centímetros. Entonces, básicamente vos tenés que encontrar la forma de definirle el ancho de la pista donde juegue, intentando no ser dañado, digamos, no ser impactado en las tiradas, digamos. Entonces, a ver, no sé si es el mejor ejemplo, pero digo, es una forma que se me ocurre. Me muy gráfico, digamos, la bola de boliche sería el precio, valor fundamental. Sí, la actividad del operador. Entonces, vos tenés que encontrar ese precio tal donde partamos de la base que uno tiene un precio y un modelo que explicaría un precio, en este caso que nosotros que somos en mercado de futuros, el precio futuro. En un momento cero uno podría tener el precio spot y si vamos a un modelo teórico, el precio spot y una tasa de interés. Ahora, con ese precio futuro dado por el precio spot y la tasa de interés, sigue siendo un precio teórico que después deberá ser testeado contra el mercado. Entonces, en un momento cero uno define su rango ahí de más o menos un spread que el mercado te requiere sobre el precio teórico, pero cuando vos te pones, haces como el rollout, como hacen en programación, y salís a pantalla, estás testeando tu hipótesis, digamos, si habías priceado bien el modelo teórico. Y en ese momento en el que empieza el juego, digamos. Vos tenés que estar, si tu precio estaba bien, te vas a dar cuenta porque en general los traders informados no van a operarte porque te van a ver o apenas caro o apenas barato y van a intentar moverse en el medio. Y si tu precio está de alguna forma desbalanceado, te vas a dar cuenta inmediatamente porque todos los traders informados te van a salir a sacudir. Y ahí está el juego. Esos son los riesgos del juego, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces se cometen errores, como decís vos, ese es el riesgo del juego.
y quedó uno descolocado porque no ajustó las cotizaciones adecuadamente, vino un trader informado y te operó. La respuesta podría ser ajustar demasiado las cotizaciones, creyendo que estamos operando con un trader informado y no lo es. Entonces, estamos alejando en ese momento el precio del valor. Todo esto es manejo de incertidumbre, ¿no? Estamos alejando nuestras cotizaciones para un lado que no está siendo el correcto, creyendo que estamos operando con alguien informado, más informado que nosotros, y no lo era, y entonces viene el que realmente era más informado y nos anota, o nos opera. Bueno, es un poco las reglas de juego y convivir con eso. Entonces, muchas veces, en algunos momentos se prefiere negociar con traders informados para saber realmente dónde está el precio, para aprovecharse. Es el costo de pagar por la información, ¿no? Aprovecharse y saber dónde está esa Ahí información. hago un comentario. A ver, también depende en qué futuro, en qué subyacente se esté operando. Se me viene a la cabeza el tema, supongamos, de lo que era antes el futuro de índice Merval o el ROFEX 20, el cual conjuga, o sea, creo que es un poco más complejo que quizás que otros, porque tiene varios componentes en su subyacente y a la vez una tasa de interés. Por lo tanto, puede haber operadores que tienen una percepción alcista en lo que sería el subyacente, el conjunto de las acciones, pero que no están contemplando un pago de una tasa de interés demasiado cara con respecto a cómo está el mercado. Entonces ahí lo veo como un poco más complejo, en donde pueden haber más operadores quizás mal informados o con una interpretación incorrecta de la información, que por estar teniendo una visión en uno de los componentes del pricing del futuro, olvidan el otro, por ejemplo, la tasa de interés. O sea, veo que el índice, o tengo la percepción de que va a subir mucho y pago cualquier cosa pagando una tasa de interés muy cara, o shorteo tasa cero, digamos, no sé. Y ahí, para el market maker, o para alguien que se ponga en el mismo lugar que el market maker, sí, o sea, mire esas cuestiones, que de repente tenga stock de plata o de acciones y tome ese rol de arbitraje, se puede dar esa ocasión de mispricing de todo esto. Ahí Mauro hace acota algo que también hay que destacar. Así como el trader informado y el no informado es una posición que varía, no necesariamente el market maker es el único que está haciendo esta operatoria, digamos. Está lleno de participantes en el mercado y en general los modelos teóricos dicen que está el especulador, el coberturista, el arbitrador, y la realidad es que tanto el market maker como cualquiera de los otros participantes pueden ser cualquiera de las tres posiciones, y muchas veces en simultáneo. Un especulador que está cubriendo parte de una posición que tomó especulativa, o que se le surge una posición de arbitraje, incluso un paso más para alejarnos de lo teórico, la diferencia entre un arbitraje teórico y un arbitraje real, digamos, es otra capa de análisis más, pero estas cosas que estamos hablando como roles del market maker muchas veces no son exclusivas del market maker. Hay otros actores que las cumplen. Sí, y puede haber actores tranquilamente que pueden estar tratando de aprovechar, bueno, va en tu planilla a poner los scalpers. Al fin y al cabo el scalper no tiene contrato con el mercado, no sería formalmente un market maker, pero la función que está cumpliendo es exactamente la misma. Está generando liquidez para contrapartes genuinas, con la esperanza de llevarse el spread. Y en ese caso estaríamos hablando de un dealer o de un market maker con al menos desde el punto de vista más de las clasificaciones, o de tratar de buscarle algún orden a todos estos conceptos, es el market maker un poco menos informado, que relega parte de su spread porque se saca rápidamente el inventario de encima y busca tener cero posición y busca spreads chiquititos, y está ofreciendo liquidez, inmediatez muy ahí al toque, y estos es lo que
se denominarían como day traders o scalpers, que es un poco la función que vos estabas mostrando recién, ¿no? Digamos. Sí, también pasa que cada uno tiene como cierto hábitat, cada operador tiene cierto hábitat donde se mueve con comodidad. Entonces, te puede ocurrir, digamos, que el esté informado a nivel teórico, digamos, del modelo teórico, digo, esté informado, tenga una lectura idéntica al resto de las posiciones, pero su comodidad como trader es esa. no dormir con posición, por ejemplo. Entonces pueden ser traders que están cerrando posiciones y abriendo constantemente, por más que ellos tengan una visión alcista, supongamos, del tipo de cambio, de la cartera de RFX 20. Pero bueno, su estrategia de trading es no arrastrar posición. Entonces, estas clasificaciones quedan como en una nebulosa porque para el modelo teórico de largo plazo sería como un no informado, claro, y en realidad él está tomando una decisión completamente racional que es concordante, digamos, con su estrategia de trading. Es como que hay estilos, formas, exacto, personalidades para todo esto, ¿no? Es como que es un poco así. También pasa lo contrario, ¿no? Que hay scalpers que desarman su posición con pérdidas, que son claramente, y hablando del caso del RFX 20, posiciones que uno ve con clara tasa baja y que a nivel de arbitraje estás dando una oportunidad de arbitraje, pero vos estás saliendo sabiendo que probablemente tu contraparte te está arbitrando porque tu estrategia o porque tu forma de operar te impide o no querés tomar una posición nocturna, digamos, overnight o a través del fin de semana. Posiciones que uno sabe que está vendiendo barato. Sabés que estás vendiendo barato. Es por alguna razón. Pero claro, tenés tu lógica detrás, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y un poquito para ir cerrando y redondeando, yo me olvidé de decir que como no tenemos forma de ver las preguntas en este momento, van a ir todas al final y ya nos va a quedar un ratito para responder algunas preguntas si es que las hay. Las ideas centrales, bueno, de esta charla es, digamos, el rol del market maker, que los market makers o dealers venden inmediatez a un precio que es el bid-ask spread, que obviamente dependiendo de su forma de operar y hay modalidades y estilos y personalidades en esto, pero la idea es no acumular inventario más allá de algún objetivo que nos hemos marcado. Y bueno, obviamente que en general los market makers pierden cuando negocian contra traders mejores, informados, que saben o que tienen un feeling mayor acerca de para dónde va ese valor fundamental, y evitando esa situación lo que tratan de hacer, su función es de buscar esas puntas de forma tal de estar cercanos a ese valor fundamental y no quedar mal parados o descolocados en el mercado, ¿sí? Perdón, Gaby. Yo la otra vez, hablando con Gabriela, yo le decía que el market maker, en el mercado uno siempre se dice que puede tener hay tres formas de estar en el mercado, que uno puede estar comprado, vendido o ausente. Y el market maker, en definitiva, por contrato con el mercado, elige voluntariamente eliminar una de esas dos posiciones, que es estar ausente. El market maker por contrato tiene que tener cierta permanencia en pantalla, y a cambio de qué lo hace, a cambio de una mejora en los gastos de mercado que le permitiría aprovechar, en teoría, algunos arbitrajes un poco más finitos que un operador normal no podría explotar. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque en general entonces el market maker lo que está haciendo es una administración de riesgo forzosa, en el sentido de que no tiene el beneficio de poder muchas veces elegir qué posición quiere estar. Y parte de todo lo que mostraba Gabriela antes, uno termina un montón de veces con posiciones que no quiere estar intentando administrarla de la mejor manera. La mejor manera significa perder la menor cantidad de plata,
porque justamente uno no eligió tener esa posición, sino que el mercado, y uno está cumpliendo un servicio para el mercado, no para la contraparte, pero en cumplir ese servicio, uno termina con una posición que no quiere tener, haciendo una administración de riesgo, con una esperanza positiva mínima, pero bueno, de manera tal de estar tratando de generar negocio. Del otro lado, el market maker en general también lo que está queriendo es que se genere la mayor cantidad de volumen genuino, porque cuanto más volumen genuino se genere en el mercado, más fácil es la tarea del market maker. Más chances va a tener para desarmar su posición, para que el detrimento en el precio cuando tenga que salir de una posición que no quiere tener sea menor, para descargar posición, para encontrar activos diversificables, para hacer el hedge con más facilidad, etcétera, digamos. ¿Y qué pasa en el mercado cuando no hay market makers? ¿Se siente? Sí, yo creo que sí. El market maker, o sea, de alguna manera te está, como dice Santi, poniendo Quedó bien el ejemplo ese del bowling, las barandas. las barandas del bowling, y cuando eso no está, para muchos operadores de mercado es como que uno está ciega. Entonces, sobre todo la garantía del volumen, porque muchas veces operadores genuinos no se animan a tomar alguna posición o a salir de las que tienen, por miedo a estar mal priceando el subyacente. Entonces el mercado como que continuamente se está poniendo las reglas del juego, y uno va eligiendo si toma esas puntas o no, pero yo creo que sí, que es fundamental. El market maker en ese caso es como que tiene el rol de ser el iniciador de los primeros bailes, o de romper el hielo. Romper el hielo, exactamente. Porque es difícil la posición de tener un precio bien formado en tu modelo teórico, ir al mercado y que no haya precio. Y es como que uno nunca puede testear la hipótesis. Entonces, para el operador, sobre todo, el que está tratando de tomar una posición, particularmente en un contrato, y no está pensando ni en diversificarla, ni en hedgearla, ni en arbitrar, hay como un riesgo ahí psicológico de no querer ser el burro que pagó o que vendió muy mal. Entonces el market maker en ese sentido es como que te marcó un poquito, te prendió la luz. Sí. Y bueno, es como ya inmediatamente, siempre está el riesgo de que el market maker también esté priceando mal. Pero bueno, es como Porque estás más acostumbrado a asumir ese riesgo, ¿no? Sí, y las veces que me ha tocado estar del otro lado, cuando también te fuerza a estar haciendo en revisión más de tu formación de precio, en el sentido de que te puede pasar que vos estás viendo que un precio está aparentemente mal preciado, entonces eso te genera a vos ya, el hecho de ya estar en pantalla y incluso no operarlo, ya te genera a vos una obligación de revisar toda tu formación de precio, a ver si, y ser más exhaustivo, a ver si cuál de los dos es el que se está equivocando, digamos. Y ese análisis de estar testeando quién es el que se está equivocando en la formación de precios ya para mí es constructivo. En el sentido de que, digamos, es un ejercicio sano, el hecho de poder compararte contra algo y volver a revisar tus números, a ver dónde está el error o de quién es el error. Muy bien, bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. O no. Lástima que no las podemos ver directamente. A ver si esta es una pregunta. ¿Cómo se puede convertir uno en market maker si lo deseara? Bueno, en particular y en el ámbito en que nos compete, que es acá Matua Rofex, el rol de market maker se define por licitación, en llamados a licitación que hace el mercado. Y como licitación uno lo que está ofreciendo es
ciertas condiciones y ciertos márgenes, digamos, del contrato. Después se definirá las obligaciones que tiene como tal, pero es una licitación que hace el mercado. Pero a mí esto cuando hablaba con Gabriela, hablábamos de armar esta charla, yo lo que le decía es que el comportamiento del market maker, la forma que un market maker tiene de pensar el mercado, donde muchas veces no está tan casado con la dirección del mercado, sino está tratando de explotar arbitrajes, me parece que es beneficioso incluso para el que no es market maker, digamos. Hay muchas veces uno puede, como trader especulativo, beneficiarse de conocer la forma en que un market maker genera cartera. Sí. Entonces, bueno, eso también es parte del objetivo, digamos. No hay que ser market maker para comportarse como market maker. Tal cual. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta. ¿Tiene la obligación, bueno, es bien específica, no sé si tiene la obligación de copiar, por ejemplo, el petróleo de Estados Unidos? Es lo que dice, no sé si el que escribió esa pregunta, si quiere aclararla un poquito más o si vos la entendiste. No, yo creo que la entiendo. El contrato de petróleo en ROFEX está definido de manera tal de que ajusta al precio, el que ajuste el precio de Chicago. A lo que voy. El contrato se define de manera tal de, sabes que el precio de vencimiento va a ser el mismo del precio de vencimiento de Chicago. En el medio no hay definición de lo que pase. Entonces, sacando en principio el rol del market maker, el contrato de petróleo, el contrato de oro, de soja Chicago, los contratos que yo los llamo los mirror, digamos, que reflejan el precio de una posición en otro mercado, tienen vida propia durante la vida misma del contrato. Pero si no lo copiara, habría posibilidades de arbitraje. Exactamente. O sea, digamos, lo copia porque existen posibilidades de arbitraje. Exactamente. Y quedarán las bandas que implica el costo de ese arbitraje, ahora quizás un poco mayor por la diferencia de tipo de cambios, etcétera. Exactamente. Etcétera. El contrato en sí mismo, digamos, ya independientemente del market maker, el contrato en sí mismo no tiene por qué copiarlo. Ahora, lo termina copiando por una cuestión de conducta natural de mercado, que es el arbitraje. Después, el margen arbitrable será otra cuestión, y esto es parte de los riesgos que yo comentaba que un market maker tiene, porque al fin y al cabo cuando uno inmoviliza una posición, no inmoviliza solamente el precio, sino que moviliza además fondos afuera, inmoviliza o tiene un riesgo ahí, un riesgo de brecha de cambio, un riesgo institucional de que no sabes las reglas de mercado digamos, si van a cambiar, si te van a permitir girar fondo para cubrir una posición. Sí, un market maker en Argentina que es como grabado porque millones de cosas más. Tenés un montón de riesgos. En definitiva, el contrato de market maker en los contratos mirror, lo que definen son tiempo en pantalla, es tantas ruedas, el market maker tiene que tener cierta cantidad de ruedas durante el mes, tiene que tener cierta cantidad de tiempo en esas ruedas, tiene que tener cierta cantidad de contratos operados mínimo durante esas ruedas y tiene que tener un bid-ask spread predeterminado con cierta cantidad de contratos. O sea, son por lo menos 5 parámetros que el market maker tiene que estar cumpliendo. La cantidad a la que compre la que vende, el spread al que compre la que vende, estar en pantalla cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de días y haber operado en otro número de esos días. Ahora, yo creo que si un operador, por ahí la pregunta también puede venir por ese lado, observa de que hay alguna diferencia de precio sustancial entre el contrato espejo del ROFEX y en Chicago, puede pensar, quizás incorrectamente, de que el market maker se está equivocando, y por ahí todo lo contrario, como decía Santi, el market maker, si tiene una posición muy grande, supongamos en ROFEX, que de repente alguien le compra fuerte, queda vendido, como es un contrato espejo, no sé, descalza posición comprando afuera y mantiene balanceado, o sea, se mantiene en el balance cero. Pero ¿qué ocurre? Tiene grandes márgenes acá, grandes márgenes afuera, diferencias y demás. Para poder volver a balancear,
quizás está ofreciendo ese arbitraje para que otro tome esa posición. Definitivamente. El market maker puede muchas veces voluntariamente estar generando una operación de arbitraje, por lo que decía Gabriel al principio, cotizar agresivamente, digamos. Muchas veces el market maker no quiere tomar más posición, o puede estar sufriendo un margin call en Estados Unidos y Tiene que salir. y tiene que salir de la posición, y a veces tiene que poner la cabeza. Y le genera oportunidad a otro que dice, che, acá el market maker se está equivocando. No, o sea, no, está pasando algo ahí. Está pasando algo, digamos, está pagando algo para Que hay una oportunidad para alguien que tenga de alguna manera capital, porque Exactamente. compra y vende Claro, barato. porque esa oportunidad, que en principio uno la evalúa contra el precio teórico, tiene aparejado otro montón de riesgos. Supónganse que el market maker hoy ahora se pone a cotizar $1 arriba. Bueno, operar eso y asegurarse ese dólar te puede llegar hasta el vencimiento del contrato. Y la única forma de cubrir eso es tomando posición en Chicago. Entonces, el market maker no está transfiriendo solamente a posición, sino que está transfiriendo todos esos riesgos que desconoce, o toda esa incertidumbre, a otro operador. Capaz porque le sirve cerrar, o capaz porque no le quedó otra que cerrar y achicar el riesgo de su propia cartera. Exacto. Bueno, hay un montón de preguntas, voy a leer 2 o 3 más y el resto después las vamos a mandar por mail para tratar de terminar bien a horario. Así que voy a elegir una más. Bueno, a ver, esta me pareció muy, muy simpática. ¿Dónde podés practicar o estudiar para market maker? Difícil pregunta. Es difícil. En mi caso, yo empecé siendo market maker antes de tener una formación académica estricta. ¿Y lo aconsejás? Sí, ¿Es lo que te tocó? Es la experiencia que tuve, y fue porque tuve también ciertos jefes que me empujaron a esto y que me permitieron, con cierta tolerancia al riesgo, porque en general arrancar siendo market maker tiene todos los errores, muchos más errores que aciertos. Insisto, como market maker el acierto es ganar poca plata, con poco riesgo, ¿no? Y en general cuando uno arranca siendo market maker, toma todo el riesgo, pierde toda la plata, pierde el contrato de market maker capaz en 1 o 2 ruedas, y después estás todo el mes tratando de salvar lo que te quedó, digamos, tratando de cumplir el contrato y no generar un agujero más grande. No sé si se estudia o se... Supongo que hay cosas que te pueden ayudar. Obviamente que me imagino que la práctica es fundamental y pasar por todo esto que vos describís es la forma, pero creo que a lo mejor hay algunas cuestiones que saberlas previamente te allanan un poquito el camino o te ayudan a recorrerlo de una forma un poquito mejor. Pero nada más, o sea, es algo que se aprende haciendo. Y tirando un centro un poco acá al ROFEX, el programa NOR termina siendo como una práctica de market making, sobre todo para los chicos que hacen más scalping o no están todo el tiempo tratando de generar una posición neta cero. Bueno, capaz no se dieron cuenta, pero su comportamiento es más parecido al de un market maker que el de cualquier otro, digamos. Así que esa también es una forma de aprender a hacerlo, haciendo. Exactamente. De mi lado no soy market maker, pero sí en el rol que me tocó cumplir en otra empresa en la que estuve trabajando antes, formé muchos o hosteé muchos NORes desde el inicio del programa, y yo creo que es un buen punto de partida. No sé por ahí si la persona que lo está preguntando sea uno de ellos o no, pero es un buen punto de partida para empezar a relacionarse con brokers, colegas, otros traders, y hacer una lectura de pantalla. Quizás mucho aprendizaje viene con la práctica y mirando lo que sucede detrás de las órdenes, el comportamiento del mercado y demás. Quizás sea un punto de partida, no una escuela para ser un market maker, pero algo que vaya acumulando conocimiento. Sí, y para cerrar, rescato también el tema de pensar que no todos los que tengan intenciones de ser market maker se ven beneficiados, no solamente quienes sean
quieran ser market makers se van a ver beneficiados por entender el funcionamiento, por saber cómo funciona, sino que también aquellos que operan en los mercados y tienen que operar contra los market makers o tienen que operar en mercados donde hay market makers, conocer del funcionamiento, conocer de las reglas, conocer de, digamos, el hacer del market maker te beneficia porque al estar parado del otro lado también terminás como entendiendo, teniendo una mejor lectura de lo que está pasando en esa pantalla. En mi caso, la forma de operar que tengo es como no puedo sacarme el sombrero de market maker y termino operando como market maker incluso en contratos donde lo soy. Caso que me viene a la cabeza ahora es muchas veces cuando uno quiere operar opciones en Bima y donde uno ve que sucesivamente le están tapando el precio, bueno, muchas veces yo he querido comprar, pero inmediatamente ya defino el punto en el que yo ya no compro más y me paso a ser vendedor. Y he terminado tomando, queriendo comprar, digamos, alguna opción. De comprar y sí, vendiendo. pero termino lanzando volatilidad, alterando la estrategia, porque lo que uno, digamos, tiene que tener claro es que uno no, las posiciones que uno toma no son irrenunciables y en el momento de la decisión a la ejecución hay todo un camino en el medio donde uno es completamente válido decir, bueno, claro, la decisión que yo he tomado de trading, el mercado no me la está dando, pero lo que me está dando el mercado me habilita a mí a tomar una posición completamente distinta. Entonces, uno tiene que tener un feedback con el mercado constantemente, donde entre la decisión de trading y la posibilidad de trading te puede cambiar nuevamente la decisión, ¿no? Muy buena reflexión. Bueno, vamos a cerrar ahora porque cumplimos en el más o menos el tiempo, nos extendimos unos minutitos. El resto de las preguntas que quedaron, que son muchas, las vamos a responder por mail. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y bueno, por ahí quien les dice, esto sea un principio de webinars de acá en adelante del TRS. Gracias. Gracias. Hasta luego.